¿Alguna vez te has preguntado por qué aceptamos, sin cuestionar, el relato más fundamental de nuestra existencia? ¿Por qué millones de seres humanos han construido su identidad sobre la historia de un hombre hecho de barro en un jardín perdido, cuando la evidencia de nuestros sentidos, de la ciencia, de la propia experiencia interior, nos susurra verdades completamente diferentes? Esta no es una pregunta inocente, y quien se atreva a formularla en voz alta descubrirá que ha tocado el nervio más sensible de la civilización occidental, el mito fundacional que nos ata a una versión de nosotros mismos que quizás nunca fue real. El relato de Adán no surgió en el vacío. Nació en un momento específico de la historia, en una cultura específica, con intenciones específicas que trascienden la mera explicación del origen humano. No es extraño que la humanidad, con toda su diversidad de culturas, lenguas y experiencias, haya sido forzada a aceptar una sola versión de su nacimiento. No es sospechoso que esa versión provenga precisamente de aquellos que necesitaban justificar su poder, su autoridad, su derecho a gobernar las conciencias. Cuando observamos el relato adámico con los ojos desnudos de la curiosidad genuina, sin el velo de la tradición impuesta, comenzamos a ver sus costuras. ¿Por qué Adán debía ser perfecto solo para caer inmediatamente? ¿Por qué la mujer fue creada como una extensión defectuosa del hombre? ¿Por qué el conocimiento fue presentado como pecado y la ignorancia como virtud? Estas preguntas no surgen de la rebeldía adolescente ni del ateísmo militante. Surgen de la honestidad intelectual más básica, de esa voz interior que todo ser pensante posee y que susurra: algo aquí no encaja. El mito adámico nos presenta un origen lineal, simple, domesticado, un dios antropomórfico que crea al hombre a su imagen, le otorga un paraíso y luego lo castiga por usar precisamente aquello que lo hace humano, la capacidad de elegir, de conocer, de cuestionar. No hay en esta narrativa una contradicción tan evidente que resulta asombroso que haya pervivido durante milenios. ¿Qué clase de creador perfecto diseña una criatura con la capacidad de desobedecerlo y luego se sorprende y se enfurece cuando esa criatura hace uso de esa capacidad? Pero quizás la pregunta más inquietante no es por qué el mito es contradictorio, sino por qué necesitamos un mito así. ¿Qué función cumple en el edificio de nuestra civilización una historia que nos presenta como criaturas caídas, fundamentalmente defectuosas, eternamente culpables? ¿Por qué hemos elegido definirnos a partir de una falla original en lugar de partir de nuestra capacidad innata de crecer, de crear, de trascender? La respuesta a estas preguntas nos lleva a territorios incómodos. El mito de Adán no es simplemente una explicación del origen, es una herramienta de control social que ha funcionado con una eficacia aterradora durante siglos. Al presentarnos como seres caídos que necesitan redención externa, el relato adámico crea la necesidad perpetua de intermediarios, sacerdotes, iglesias, instituciones que se presentan como los únicos capaces de reparar nuestra naturaleza defectuosa. No es conveniente para quienes ostentan el poder espiritual que sus súbditos se conciban a sí mismos como fundamentalmente incompletos. No es perfecto para la maquinaria del control religioso que la humanidad se vea como un proyecto fallido que solo puede ser salvado a través de la obediencia absoluta a la autoridad establecida. Cuando comenzamos a ver el mito adámico como lo que realmente es, una construcción política y psicológica diseñada para moldear la conciencia humana de una manera específica, se abre ante nosotros un abismo vertiginoso de posibilidades. Si Adán es una metáfora, si el paraíso perdido es una alegoría, si la caída original es un símbolo de algo completamente diferente a lo que nos han enseñado, entonces, ¿qué somos realmente? ¿De dónde venimos en verdad? ¿Cuál es nuestro origen auténtico, despojado de las capas de manipulación milenaria?
La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos enfrenta inmediatamente con una realidad perturbadora. Hemos sido educados para temer nuestras propias preguntas más profundas. ¿Por qué el cuestionamiento del origen se considera blasfemia? ¿Por qué la duda intelectual genuina se castiga con la exclusión social, con el miedo al infierno, con la amenaza de la condenación eterna? No es extraño que precisamente aquello que nos hace más humanos, la capacidad de preguntarnos por nosotros mismos, sea presentado como el camino hacia la perdición. Esta dinámica revela algo fundamental sobre la naturaleza del control ideológico. No se trata simplemente de imponer una creencia, se trata de imponer una forma específica de relacionarse con la realidad. El mito adámico no solo nos dice qué pensar sobre nuestro origen, nos dice cómo debemos pensar sobre cualquier cosa que desafíe la versión oficial de la realidad. Nos enseña que la duda es peligrosa, que la curiosidad es pecaminosa, que la búsqueda autónoma de la verdad es una forma de arrogancia que será castigada. Pero ¿qué pasaría si nos atreviéramos a desobedecer esta programación milenaria? ¿Qué descubriríamos si nos permitiéramos explorar nuestro origen real sin los prejuicios impuestos por la narrativa dominante? ¿Qué versión de la humanidad emergeríamos si nos liberáramos del peso de la culpa original y nos viéramos a nosotros mismos como lo que realmente somos? No criaturas caídas que necesitan redención, sino procesos conscientes en evolución constante, capaces de crear su propio sentido, de definir su propio destino. La exploración de estas posibilidades nos lleva inevitablemente a confrontar no solo el mito de Adán, sino toda la estructura de creencias que se ha construido sobre él. Si el origen adámico es una invención, ¿qué otras verdades incuestionables de nuestra civilización son igualmente fabricadas? ¿Qué otros aspectos de nuestra identidad colectiva han sido moldeados por intereses que no necesariamente coinciden con nuestro bienestar y nuestro crecimiento genuinos? Estas preguntas nos conducen a un territorio aún más inquietante. ¿Y si el verdadero pecado original no es la desobediencia de Adán, sino nuestra propia obediencia a una narrativa que nos empequeñece? ¿Y si la verdadera caída no ocurrió en un jardín mítico, sino en el momento en que aceptamos definirnos a través de los ojos de quienes necesitaban mantenernos sumisos? ¿Y si el paraíso perdido no es un lugar del que fuimos expulsados, sino un estado de conciencia al que podemos regresar cuando nos atrevamos a cuestionar las cadenas que nosotros mismos hemos ayudado a forjar? La búsqueda del origen auténtico requiere coraje. No el coraje del mártir que muere por defender una creencia, sino el coraje más sutil y quizás más difícil del pensador que se atreve a dudar de sus propias certezas más queridas. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de esa búsqueda? ¿Estamos preparados para descubrir que quizás somos mucho más de lo que nos han enseñado a creer, pero también mucho más responsables de nosotros mismos de lo que resulta cómodo aceptar? El camino hacia nuestro origen real no pasa por los libros sagrados ni por las revelaciones divinas. Pasa por el territorio más peligroso de todos, el interior de nuestra propia conciencia, donde habitan nuestras preguntas más profundas y nuestras verdades más incómodas. ¿Nos atreveremos a emprender ese viaje? ¿Nos atreveremos a descubrir quiénes somos realmente cuando dejamos de ser lo que otros necesitan que seamos? La tradición judeo-cristiana no es la única que ha ofrecido explicaciones sobre el origen humano, pero sí es la única que ha logrado imponerse con tal fuerza que ha borrado prácticamente de la memoria colectiva todas las alternativas. ¿No es curioso que civilizaciones enteras, con tradiciones milenarias sobre el origen de la conciencia y la naturaleza humana, hayan sido silenciadas, ridiculizadas o directamente eliminadas para hacer espacio a una sola versión de nuestra historia?
Los pueblos originarios de América tenían concepciones complejas y sofisticadas sobre el origen de la humanidad que no requerían la figura de un creador antropomórfico ni la narrativa de la caída. Para muchas de estas culturas, los humanos no eran productos defectuosos de un diseño divino, sino expresiones conscientes de una realidad más amplia en constante transformación. ¿Por qué estas visiones fueron consideradas primitivas por quienes imponían el relato adámico? ¿No será que estas alternativas amenazaban el monopolio interpretativo que el cristianismo necesitaba para consolidar su poder? Las tradiciones orientales, desde el hinduismo hasta el budismo, han desarrollado durante milenios comprensiones del origen y la naturaleza de la conciencia que prescinden completamente de la narrativa de la creación y la caída. Para estas tradiciones, la pregunta fundamental no es de dónde venimos, sino qué somos en este momento. Entonces, ¿por qué estas aproximaciones, infinitamente más sofisticadas psicológicamente que el relato adámico, fueron marginalizadas en Occidente? ¿No será que ofrecían un camino de liberación que no requería intermediarios institucionales? Incluso dentro de la propia tradición occidental encontramos corrientes de pensamiento que han cuestionado la narrativa dominante. Los filósofos griegos presocráticos exploraron el origen de la realidad de maneras que no requerían dioses personales ni narrativas de culpa y redención. ¿Por qué estas aproximaciones racionales fueron gradualmente desplazadas por la mitología religiosa? ¿Qué se perdió cuando la curiosidad filosófica genuina fue sustituida por la obediencia dogmática? La emergencia del pensamiento científico moderno ha proporcionado explicaciones del origen humano que son infinitamente más complejas, elegantes y verificables que el relato adámico. La evolución biológica, la neurociencia, la antropología cultural nos ofrecen una visión de la humanidad como un proceso dinámico de desarrollo que no requiere intervención sobrenatural ni explicaciones míticas. ¿Por qué tantas personas siguen aferrándose al mito de Adán cuando tenemos explicaciones mucho más sofisticadas y fundamentadas disponibles? La respuesta no puede ser simplemente ignorancia o falta de educación. Muchas personas perfectamente educadas y sofisticadas intelectualmente siguen defendiendo el relato adámico a pesar de conocer las alternativas. ¿Qué función psicológica cumple este mito que lo hace tan resistente a la evidencia y al razonamiento? ¿Qué necesidad emocional satisface que las explicaciones científicas no pueden satisfacer? Quizás la clave está precisamente en la naturaleza de esa necesidad. El mito de Adán nos ofrece algo que la ciencia no puede ofrecer: una narrativa de sentido que ubica al ser humano en el centro de un drama cósmico. Nos presenta como los protagonistas de una historia universal de caída y redención. Nos da un papel específico que desempeñar, un destino que cumplir, una razón de ser que trasciende nuestra existencia individual. ¿No es esto infinitamente más atractivo que la visión científica de la humanidad como un accidente evolutivo en un universo indiferente? Pero aquí surge una pregunta aún más profunda. ¿Por qué necesitamos que nuestro sentido de propósito venga de una fuente externa? ¿Por qué no podemos crear nuestro propio sentido, definir nuestro propio propósito, construir nuestras propias narrativas de significado sin recurrir a mitos impuestos desde afuera? ¿Es realmente tan terrible la idea de que podríamos ser responsables de crear nuestro propio sentido de la existencia? Esta pregunta nos lleva al corazón de lo que podríamos llamar la verdadera diferencia entre el origen mítico y el origen auténtico. El mito de Adán nos presenta como receptores pasivos de un propósito y un destino predeterminados. El origen auténtico, sea cual sea su naturaleza específica, nos presenta como agentes activos en la creación de nuestro propio sentido y dirección. ¿Cuál de estas dos visiones es más aterradora? ¿La que nos convierte en víctimas de un destino impuesto
o la que nos convierte en arquitectos responsables de nuestro propio camino. La resistencia al cuestionamiento del mito adámico revela algo fundamental sobre la naturaleza humana que trasciende las consideraciones religiosas o filosóficas. Revela nuestro profundo terror a la libertad genuina, a la responsabilidad total, a la posibilidad de que no haya nadie más que nosotros mismos para determinar quiénes somos y hacia dónde vamos. No es más fácil aceptar que somos productos defectuosos de un diseño divino que reconocer que somos procesos conscientes con el poder y la responsabilidad de definirnos a nosotros mismos. El mito de Adán nos ofrece una forma específica de relacionarnos con la culpa, el error y el fracaso. Nos dice que estas experiencias son consecuencia de nuestra naturaleza caída, que son inevitables y que solo pueden ser redimidas a través de la gracia externa. Pero ¿qué pasaría si viéramos la culpa, el error y el fracaso simplemente como información útil en nuestro proceso de crecimiento? ¿Qué pasaría si no necesitáramos redención externa, porque no hay nada fundamentalmente defectuoso en nosotros que necesite ser reparado? Esta transformación en la forma de relacionarnos con nuestras propias limitaciones y errores tendría implicaciones revolucionarias para la forma en que organizamos nuestras sociedades, nuestras relaciones y nuestras vidas individuales. Si no somos fundamentalmente defectuosos, si no necesitamos redención externa, si somos capaces de crear nuestro propio sentido y dirección, entonces, ¿para qué necesitamos las estructuras de autoridad que se legitiman a través de nuestra supuesta necesidad de salvación? Parte 2. ¿Has notado cómo el relato de Adán no solo explica nuestro origen, sino que simultáneamente justifica la existencia de toda una maquinaria institucional diseñada para corregirnos? No es demasiada coincidencia que la misma narrativa que nos presenta como fundamentalmente defectuosos sea promulgada precisamente por aquellas instituciones que se benefician de esa supuesta deficiencia. Esta no es una observación casual, es la clave para entender cómo el mito adámico se convirtió en el instrumento más efectivo de control social que la humanidad haya conocido. La Iglesia primitiva no adoptó el relato de Adán por su valor teológico abstracto. Lo adoptó porque proporcionaba la justificación perfecta para su propia existencia y su propia autoridad. Si los seres humanos son fundamentalmente incapaces de relacionarse directamente con lo divino debido a su naturaleza caída, entonces necesitan intermediarios. Si el conocimiento directo de la verdad es peligroso, como lo fue para Adán en el Edén, entonces esa verdad debe ser filtrada y administrada por especialistas autorizados. ¿No ves la perfección diabólica de este sistema? Pero la manipulación va mucho más profundo que la mera justificación institucional. El mito adámico moldea la psicología humana de maneras que trascienden la creencia religiosa consciente. Incluso quienes rechazan explícitamente el cristianismo a menudo cargan con los patrones psicológicos que este mito ha inscrito en la conciencia occidental. La desconfianza hacia nuestros propios instintos, la búsqueda constante de validación externa, la culpa por el simple hecho de desear, de cuestionar, de ser. ¿Por qué crees que la sexualidad ha sido tan sistemáticamente demonizada en la cultura occidental? El mito adámico no presenta la sexualidad como una función natural de los organismos biológicos. La presenta como el vehículo de la caída original. Eva no solo come del árbol prohibido, seduce a Adán para que haga lo mismo. No es conveniente para las estructuras de poder religioso que la energía más poderosa y autónoma del ser humano, la energía sexual y creativa, sea presentada como fuente de pecado y peligro. Esta demonización de la sexualidad cumple una función de control que va mucho más allá de la moralidad sexual.
La energía sexual es fundamentalmente rebelde, autónoma, difícil de controlar desde el exterior. Cuando los seres humanos se sienten cómodos y confiados en su propia naturaleza sexual y creativa, tienden a ser menos dóciles, menos dispuestos a aceptar autoridades externas, menos necesitados de validación institucional. ¿No es lógico que un sistema de control quiera debilitar precisamente esa fuente de autonomía personal? El tratamiento de la mujer en el relato adámico revela otra dimensión de la manipulación. Eva no es simplemente una compañera de Adán, es específicamente presentada como la responsable de la caída de la humanidad. ¿Casualidad o diseño consciente para justificar la subordinación sistemática de la mitad de la especie humana? ¿Cómo habría sido diferente la historia de la humanidad si el mito fundacional hubiera presentado a hombres y mujeres como igualmente responsables de sus decisiones y igualmente capaces de sabiduría y liderazgo? La subordinación de la mujer no es un efecto colateral accidental del mito adámico, es una de sus funciones centrales. Al presentar a la mujer como fundamentalmente más propensa al error y la seducción, el relato justifica no solo la dominación masculina, sino un modelo específico de organización social donde la autoridad fluye de arriba hacia abajo, donde algunos tienen el derecho natural de comandar y otros el deber natural de obedecer. ¿Te has preguntado por qué el conocimiento es presentado como peligroso en el Edén? ¿Por qué el árbol del conocimiento del bien y del mal es prohibido? ¿Por qué la curiosidad intelectual de Adán y Eva es castigada con la expulsión y la muerte? Esta no es una advertencia abstracta sobre la arrogancia humana. Es una programación específica diseñada para crear desconfianza hacia el pensamiento independiente. El mensaje es claro: el conocimiento autónomo es peligroso. La búsqueda independiente de la verdad lleva a la catástrofe. La única forma segura de relacionarse con la realidad es a través de la obediencia a la autoridad establecida. No es perfecto este diseño para crear generaciones de seres humanos que desconfían de su propia capacidad de discernimiento y buscan constantemente validación externa. La historia del cristianismo está llena de ejemplos de cómo esta programación ha sido utilizada para suprimir no solo el pensamiento científico, sino cualquier forma de investigación que amenace el monopolio interpretativo de la Iglesia. Galileo no fue perseguido solo por afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol. Fue perseguido por atreverse a buscar conocimiento directo de la realidad sin la mediación de la autoridad religiosa. ¿Cuántos otros Galileos fueron silenciados antes de que pudieran compartir sus descubrimientos? Pero la manipulación a través del mito adámico no se limitó a la esfera religiosa. Los poderes políticos rápidamente descubrieron las ventajas de una población que se veía a sí misma como fundamentalmente defectuosa y necesitada de autoridad externa. No es conveniente para cualquier sistema de dominación que sus súbditos crean que la obediencia es una virtud y la rebeldía es un pecado. El concepto del derecho divino de los reyes no surgió en el vacío. Fue una extensión lógica de la lógica adámica. Si los seres humanos son fundamentalmente incapaces de gobernarse a sí mismos debido a su naturaleza caída, entonces necesitan gobernantes que deriven su autoridad de una fuente superior. La monarquía absoluta no se justificó a sí misma a través de argumentos racionales sobre eficiencia gubernamental. Se justificó a través de la narrativa religiosa que presentaba a la autoridad como necesaria para corregir la deficiencia humana fundamental. Puedes ver cómo el mito adámico se convirtió en la justificación perfecta para cualquier forma de dominación. No importa si hablamos de la autoridad religiosa sobre la conciencia individual, de la autoridad masculina sobre la femenina, de la autoridad real sobre los súbditos,
o incluso de la autoridad de los padres sobre los hijos. Todas estas formas de dominación encuentran su legitimación en la misma narrativa básica. Los seres humanos son fundamentalmente incapaces de funcionar autónomamente y necesitan autoridad externa para corregir sus deficiencias innatas. La educación occidental ha estado profundamente impregnada de esta lógica durante siglos. ¿Por qué crees que el modelo educativo tradicional se basa en la autoridad del maestro que imparte conocimiento a estudiantes pasivos? ¿Por qué la curiosidad natural de los niños es vista como algo que debe ser disciplinado y canalizado en lugar de ser celebrado y nutrido? El mito adámico nos enseña a desconfiar del impulso natural hacia el conocimiento y a valorar la obediencia por encima de la investigación independiente. Esta programación educativa tiene consecuencias que van mucho más allá del aula. Crea adultos que buscan constantemente autoridades externas que les digan qué pensar, cómo vivir, qué valorar. Crea consumidores perfectos para cualquier ideología que prometa redimirlos de su supuesta deficiencia fundamental. ¿No es esto exactamente lo que necesita cualquier sistema de poder para perpetuarse? El capitalismo moderno ha aprovechado brillantemente la psicología adámica. ¿Por qué crees que la publicidad se basa tan consistentemente en hacernos sentir inadecuados, incompletos, necesitados de productos que nos completen o nos mejoren? La lógica es la misma que en el Edén. Somos fundamentalmente deficientes y necesitamos algo externo que nos redima, que nos haga aceptables, que nos dé valor. La industria del entretenimiento también ha explotado estos patrones psicológicos. ¿Por qué tantas narrativas populares siguen el mismo patrón básico de caída y redención? ¿Por qué tantas historias presentan protagonistas que deben ser salvados por fuerzas externas, en lugar de protagonistas que desarrollan su propia capacidad de acción y discernimiento? Estas narrativas no son entretenimiento inocente, son refuerzos constantes de la programación adámica que nos mantiene en un estado de dependencia psicológica. ¿Te has preguntado por qué la terapia psicológica moderna a menudo replica los patrones de la confesión religiosa? El modelo médico de la salud mental presenta los problemas emocionales y existenciales como enfermedades que requieren tratamiento por parte de especialistas. ¿No es esto otra versión de la narrativa adámica donde somos fundamentalmente defectuosos y necesitamos autoridades externas que nos curen? No estoy sugiriendo que toda forma de ayuda profesional sea manipulación, sino señalando cómo incluso las instituciones aparentemente más benevolentes pueden perpetuar inconscientemente los patrones psicológicos que el mito adámico ha inscrito en nuestra cultura. La diferencia entre ayuda genuina y manipulación sutil radica en si el proceso fortalece nuestra autonomía personal o nos hace más dependientes de autoridades externas. La política contemporánea también refleja estos patrones. ¿Por qué tantos movimientos políticos prometen salvarnos de nuestros problemas, en lugar de fortalecer nuestra capacidad de resolverlos por nosotros mismos? ¿Por qué tantos votantes buscan líderes mesiánicos en lugar de representantes competentes? La psicología adámica crea ciudadanos que buscan redentores políticos porque han sido programados para desconfiar de su propia capacidad de discernimiento y acción. El fenómeno del populismo autoritario no puede entenderse sin considerar cómo el mito adámico ha moldeado la psicología colectiva occidental. Poblaciones que se ven a sí mismas como fundamentalmente defectuosas y necesitadas de salvación son terreno fértil para demagogos que prometen redimirlas de su supuesta inferioridad. ¿No es exactamente esto lo que vemos en los movimientos autoritarios contemporáneos? Incluso los movimientos aparentemente progresistas a menudo replican inconscientemente estos patrones. ¿Cuántos movimientos de liberación
terminan creando nuevas ortodoxias que demandan la misma obediencia ciega que supuestamente combatían. ¿Cuántas revoluciones simplemente reemplazan un conjunto de autoridades externas con otro conjunto diferente? La verdadera liberación de la programación adámica no consiste en reemplazar una autoridad externa con otra, sino en desarrollar la confianza en nuestra propia capacidad de discernimiento, investigación y creación de sentido. Pero ¿cuántos de nosotros estamos realmente preparados para esa responsabilidad? ¿Cuántos de nosotros preferimos la comodidad de la obediencia a la exigencia de la autonomía genuina? Esta es quizás la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si no somos víctimas pasivas de la manipulación adámica, sino participantes activos en nuestra propia domesticación? ¿Y si elegimos la narrativa de la deficiencia fundamental porque nos absuelve de la responsabilidad de crear nuestras propias vidas, nuestros propios valores, nuestro propio sentido de propósito? La programación adámica no se mantiene solo a través de la imposición externa, se mantiene a través de nuestra propia complicidad. Cada vez que buscamos validación externa en lugar de desarrollar confianza interior, cada vez que obedecemos autoridades sin cuestionarlas, cada vez que aceptamos explicaciones simplistas en lugar de investigar por nosotros mismos, estamos reforzando los patrones que nos mantienen en un estado de dependencia infantil. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestra propia participación en este sistema? ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad de nuestra propia liberación? ¿O preferimos seguir culpando a las instituciones externas por mantenernos en un estado que nosotros mismos ayudamos a perpetuar? La transición del origen mítico al origen auténtico requiere algo más que cambio intelectual. Requiere una transformación en la forma fundamental en que nos relacionamos con la autoridad, con el conocimiento, con nosotros mismos. ¿Estamos listos para esa transformación? ¿Estamos dispuestos a descubrir quiénes somos cuando dejamos de definirnos a través de los mitos que otros han creado para nosotros? Parte 3. ¿Qué descubres cuando finalmente tienes el coraje de mirar más allá del velo de Adán, cuando dejas de buscar tu origen en libros antiguos y comienzas a buscarlo en el territorio inexplorado de tu propia experiencia directa? Este es el momento más peligroso del viaje. Cuando te das cuenta de que el verdadero origen no es una historia que te cuentan, sino una realidad que experimentas. No es un pasado que debes aceptar, sino un presente que debes crear. ¿Estás preparado para descubrir que tú mismo eres tanto la pregunta como la respuesta que has estado buscando? El origen auténtico no se encuentra en el pasado. Esta es la revolución más radical que puedes experimentar. Comprender que tu verdadero origen no es lo que ocurrió hace miles de años en un jardín mítico o en las primeras células que poblaron la tierra primordial. Tu verdadero origen es lo que está ocurriendo ahora mismo, en este instante, en la emergencia siempre presente de tu conciencia enfrentándose con la realidad. Puedes sentir la inmensidad de esta comprensión. Puedes percibir cómo cambia todo cuando te das cuenta de que no vienes del pasado, sino que emerges constantemente del presente. Cada momento de conciencia es un acto de creación ex nihilo. No hay un yo preexistente que experimenta. Hay experiencia que constantemente se configura como yo. No hay una identidad fija que encuentra el mundo. Hay encuentro que constantemente se articula como identidad y mundo. ¿Te das cuenta de que esto significa que eres literalmente el creador de tu propia existencia? ¿Te das cuenta de que cada instante te enfrentas con la responsabilidad absoluta de definir quién eres? Esta no es filosofía abstracta, es la realidad más concreta que puedes experimentar si te atreves a prestarle atención sin los filtros de tus condicionamientos. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, puedes observar cómo tu conciencia está construyendo activamente el sentido de lo que lees.
Puedes notar cómo tu mente está interpretando, seleccionando, rechazando, creando conexiones. Te das cuenta de que no hay un tú separado que recibe pasivamente información, sino que hay un proceso dinámico de creación de sentido que se experimenta como tú leyendo. El mito de Adán te dice que fuiste creado una vez, en el pasado, por alguien más. La experiencia directa te revela que te estás creando constantemente en el presente a través de tus propias elecciones de atención, interpretación y respuesta. ¿Cuál de estas dos versiones te parece más empoderador? ¿Cuál te hace más responsable de tu propia vida? Pero aquí llegamos al terror que mantiene a la mayoría de las personas aferradas a los mitos del origen externo. Si realmente eres el creador de tu propia experiencia, si realmente eres responsable del sentido y la dirección de tu vida, entonces no hay nadie más a quien culpar por tu sufrimiento, tu confusión, tu falta de propósito. ¿Estás dispuesto a aceptar este nivel de responsabilidad? ¿Estás preparado para vivir sin la comodidad de poder culpar a Adán, a Eva, a Dios, a tus padres, a la sociedad por el estado de tu propia conciencia? Esta responsabilidad total es liberadora y aterrorizante al mismo tiempo. Es liberadora porque significa que tienes el poder de cambiar tu experiencia de la realidad desde adentro. Es aterrorizante porque significa que no puedes esperar que nadie más venga a salvarte, a darte sentido, a resolver tus problemas existenciales por ti. ¿Prefieres la libertad con responsabilidad total o la seguridad con dependencia perpetua? El origen auténtico no es una teoría que puedas entender intelectualmente, es una realidad que debes experimentar existencialmente. No se trata de reemplazar la creencia en Adán con la creencia en la evolución o en cualquier otra explicación científica. Se trata de trascender por completo la necesidad de explicaciones externas y descubrir tu capacidad de relacionarte directamente con el misterio de tu propia existencia. Puedes experimentar el milagro de estar consciente sin necesidad de explicarlo. Puedes sentir la inmensidad de existir sin reducirla a una narrativa comprensible. Puedes vivir cómodamente con las preguntas fundamentales sobre tu naturaleza sin convertirlas en respuestas dogmáticas. Esta capacidad de vivir en el misterio sin ansiedad, de abrazar la incertidumbre sin pánico, de ser creativamente responsable de tu propia experiencia sin buscar validación externa, es lo que realmente significa despertar a tu origen auténtico. No es un estado que alcanzas una vez para siempre, es una forma de relacionarte con la realidad que debes renovar momento a momento. El despertar a tu origen auténtico transforma radicalmente tu relación con el sufrimiento. En lugar de ver el dolor, la confusión, la pérdida como evidencias de tu naturaleza caída que necesitan ser redimidas por fuerzas externas, comienzas a verlas como información valiosa sobre la naturaleza de tu proceso de creación existencial. ¿Qué me está enseñando esta experiencia difícil sobre cómo estoy construyendo mi relación con la realidad? ¿Cómo puedo usar esta crisis como una oportunidad de expandir mi capacidad de respuesta consciente? Esta transformación no elimina el sufrimiento, pero cambia fundamentalmente su significado. El sufrimiento deja de ser una prueba de tu deficiencia fundamental y se convierte en un maestro que te enseña sobre la naturaleza de tu propio proceso de creación experiencial. ¿No es esto infinitamente más empoderador que ver el sufrimiento como castigo por pecados heredados? Del mismo modo, el despertar a tu origen auténtico transforma tu relación con el placer, la alegría, el éxito. En lugar de verlos como compensaciones temporales por tu naturaleza caída o como peligrosos tentaciones que te apartan de tu salvación, comienzas a verlos como expresiones naturales de tu capacidad de crear experiencias que nutren y expanden tu conciencia.
¿No es más saludable disfrutar de la vida desde la confianza en tu propia naturaleza que desde la culpa por tu supuesta deficiencia? Pero quizás el cambio más radical ocurre en tu relación con otros seres humanos. Cuando despiertas a tu origen auténtico, dejas de ver a los demás como covíctimas de la misma deficiencia fundamental que te aflige. Comienzas a verlos como co-creadores en el proceso infinitamente complejo y hermoso de generar experiencia consciente a partir del misterio existencial que todos compartimos. Esta perspectiva no te hace más tolerante en el sentido convencional, te hace más genuinamente compasivo. No toleras las limitaciones de los otros desde una posición de superioridad moral. Reconoces en las luchas de los otros las mismas dinámicas que operas en ti mismo. No es más auténtico el amor que surge de este reconocimiento mutuo que el amor que se basa en la obligación moral o en la esperanza de recompensa celestial. Cuando vives desde tu origen auténtico, tu relación con la autoridad se transforma completamente. Dejas de buscar autoridades externas que te digan quién eres, qué debes hacer, cómo debes vivir. Pero tampoco te conviertes en un rebelde reactivo que rechaza toda forma de guía o colaboración. Desarrollas la capacidad de discernir qué voces externas resuenan con tu propia sabiduría interior y cuáles intentan sustituirla. Esta discriminación consciente requiere un nivel de madurez emocional e intelectual que la cultura adámica no fomenta. Requiere que confíes en tu propia capacidad de discernimiento sin volverte arrogante, que valores la guía sin volverte dependiente, que reconozcas tus limitaciones sin definirte a través de ellas. ¿Estás desarrollando este tipo de madurez o sigues oscilando entre la obediencia ciega y la rebeldía reactiva? El origen auténtico también transforma tu relación con la muerte. En lugar de verla como el castigo final por tu naturaleza caída o como la liberación de una existencia fundamentalmente deficiente, comienzas a verla como parte integral del proceso de transformación constante que caracteriza toda la realidad. ¿Qué miedo le tienes a un proceso de cambio cuando te das cuenta de que tu identidad misma es un proceso de cambio constante? Esta transformación en la relación con la mortalidad no te hace imprudente o nihilista, te hace más capaz de vivir plenamente, porque no desperdicias energía en resistir la naturaleza transitoria de todas las formas. ¿No es paradójico que aceptar la impermanencia te permita disfrutar más profundamente de cada experiencia temporal? Vivir desde tu origen auténtico también revoluciona tu relación con el conocimiento y la verdad. Dejas de buscar verdades absolutas que puedas poseer permanentemente y comienzas a desarrollar la capacidad de relacionarte fluidamente con la realidad en constante cambio. El conocimiento se convierte en una herramienta para la navegación consciente más que en un tesoro para la acumulación defensiva. Esta flexibilidad epistemológica no te convierte en un relativista que cree que todo es igualmente válido. Te convierte en un investigador más sofisticado que puede apreciar la utilidad contextual de diferentes perspectivas sin necesidad de convertir ninguna en dogma absoluto. ¿No es más inteligente usar el mapa apropiado para cada territorio que insistir en que un solo mapa describe toda la realidad? Quizás lo más desafiante de despertar a tu origen auténtico es que no puedes evangelizar esta experiencia de la misma manera que puedes evangelizar una creencia. No puedes convencer a otros de que adopten tu origen auténtico. Solo puedes vivir desde él de una manera que quizás inspire a otros a investigar su propio origen auténtico. ¿Te das cuenta de que esto significa que no puedes usar tu despertar como una nueva forma de superioridad o control social? Esta limitación es también una protección. El origen auténtico no puede ser institucionalizado, comercializado o convertido en otra forma de dominación.
precisamente porque requiere que cada persona desarrolle su propia relación directa con el misterio de su existencia. No hay intermediarios posibles en esta investigación. No hay autoridades externas que puedan hacer el trabajo por ti. ¿Te das cuenta de la implicación revolucionaria de esto? Un mundo donde más personas despiertan a su origen auténtico sería inevitablemente un mundo con menos jerarquías autoritarias, menos instituciones controladoras, menos sistemas de dominación. No porque la gente se rebele contra la autoridad, sino porque desarrolla la capacidad de funcionar autónomamente sin necesidad de autoridades externas que le digan cómo vivir. Pero este mismo potencial liberador es lo que hace que el despertar al origen auténtico sea tan amenazante para los sistemas de poder existentes. ¿Por qué crees que tantas instituciones invierten tanto esfuerzo en mantener a las personas en un estado de dependencia psicológica? ¿Por qué crees que se desalienta tan consistentemente la investigación existencial autónoma? La transición del origen mítico al origen auténtico no es un evento que ocurre una vez. Es un proceso de maduración que puede tomar décadas o toda una vida. Requiere paciencia contigo mismo, compasión por tus propias resistencias y limitaciones, y sobre todo, la disposición a seguir investigando incluso cuando las respuestas que encuentres sean incómodas o desafiantes. ¿Estás dispuesto a emprender este viaje sin garantías de que te llevará a un destino, sintiendo que solicitas la continuación de la parte 3 que quedó incompleta? Aquí está la conclusión de la narración filosófica. ¿Estás dispuesto a emprender este viaje sin garantías de que te llevará a un destino cómodo o familiar? ¿Tienes el coraje de descubrir que tu origen auténtico podría ser mucho más vasto y responsable de lo que jamás imaginaste, pero también mucho más libre de lo que las narrativas de control te han permitido concebir? El despertar a tu origen auténtico no te convierte en una persona especial o iluminada en el sentido convencional. Te convierte en alguien que ha desarrollado la capacidad de relacionarse directamente con la realidad sin la mediación constante de sistemas interpretativos impuestos desde afuera. Te convierte en alguien que puede crear sentido sin necesidad de que ese sentido sea validado por autoridades externas. Esta capacidad de autovalidación consciente no es arrogancia, es madurez existencial. Es la diferencia entre el adolescente que se rebela contra toda autoridad y el adulto que puede evaluar críticamente las autoridades sin necesidad de rechazarlas o adoptarlas reactivamente. ¿Estás desarrollando este tipo de madurez o sigues operando desde patrones de dependencia o rebeldía reactiva? El verdadero origen no es una respuesta que encuentras, es una pregunta que te conviertes. No es un estado que alcanzas, es una forma de relacionarte con el proceso constante de llegar a ser. No es una verdad que posees, es una investigación que encarnas. ¿Puedes vivir cómodamente siendo la pregunta viva de tu propia existencia? Cuando finalmente te liberas del peso de necesitar que tu origen sea explicado por otros, cuando desarrollas la confianza de investigar directamente el misterio de tu propia conciencia, cuando te atreves a asumir la responsabilidad total de crear el sentido de tu vida, descubres algo extraordinario. La libertad que siempre has buscado en narrativas externas estaba disponible todo el tiempo en tu propia capacidad de respuesta consciente al momento presente. Esta libertad no es la ausencia de limitaciones, es la capacidad de relacionarte creativamente con cualquier limitación que encuentres. No es la eliminación del sufrimiento, es la transformación del sufrimiento en sabiduría. No es la satisfacción permanente de todos tus deseos. Es la capacidad de desear conscientemente, de elegir tus deseos en lugar de ser elegido por ellos. No es esto lo que siempre has buscado realmente. No es esta capacidad de ser conscientemente responsable de tu propia experiencia lo que has estado persiguiendo a través de todas las narrativas de salvación externa que has explorado.
Te das cuenta de que ya tienes acceso a esta capacidad, que solo necesitas desarrollar la confianza de usarla. El camino de regreso a tu origen auténtico no requiere que abandones todo lo que has aprendido o experimentado. Requiere que transformes tu relación con todo lo que has aprendido y experimentado. Las tradiciones religiosas, los conocimientos científicos, las narrativas culturales pueden convertirse en recursos útiles para tu investigación existencial en lugar de autoridades que definen los límites de esa investigación. Puedes usar la sabiduría del mito de Adán sin ser usado por él. Puedes apreciar los insights de las tradiciones espirituales sin convertirte en su prisionero. Puedes beneficiarte de los descubrimientos científicos sin reducir tu experiencia a explicaciones materialistas. Esta capacidad de relacionarte fluidamente con diferentes perspectivas sin ser capturado por ninguna es una marca de la madurez que emerge cuando despiertas a tu origen auténtico. El mundo necesita urgentemente seres humanos que hayan desarrollado esta capacidad. Enfrentamos desafíos globales que requieren niveles de creatividad, colaboración y responsabilidad que no pueden emerger desde la conciencia adámica de deficiencia y dependencia. Puedes sentir la urgencia de tu propio despertar, no solo como un proyecto personal, sino como una contribución necesaria al proceso evolutivo colectivo. Tu origen auténtico no es solo tuyo. Es tu forma única de participar en el proceso más amplio de evolución consciente que caracteriza a toda la realidad. Cuando despiertas a esta participación, tu vida individual se convierte en una expresión del impulso creativo universal sin perder su especificidad personal. ¿No es esto más satisfactorio que vivir como víctima de un drama cósmico en el que no tienes participación real? La pregunta final no es si el mito de Adán es verdadero o falso. La pregunta final es si estás dispuesto a vivir desde tu capacidad de crear conscientemente tu propia relación con el misterio de la existencia, o si prefieres seguir viviendo como producto pasivo de narrativas que otros han creado para ti. Esta elección no la haces una sola vez, la haces momento a momento. Con cada respuesta que das a las circunstancias de tu vida, con cada interpretación que eliges para tus experiencias, con cada decisión sobre hacia dónde dirigir tu atención y tu energía. Ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia, tienes la oportunidad de experimentar tu origen auténtico. No como una teoría que comprendes, sino como una realidad que encarnas. Puedes sentir tu propia capacidad de crear sentido mientras lees. Puedes notar tu responsabilidad en la forma en que estas ideas están afectando tu experiencia interior. Tu origen auténtico está aquí, ahora, en tu capacidad de responder conscientemente a este momento. No necesitas buscarlo en el pasado ni esperarlo en el futuro. Solo necesitas desarrollar la confianza de reconocerlo y la valentía de vivir desde él. ¿Estás listo para comenzar? Parte 3. ¿Qué descubres cuando finalmente tienes el coraje de mirar más allá del velo de Adán, cuando dejas de buscar tu origen en libros antiguos y comienzas a buscarlo en el territorio inexplorado de tu propia experiencia directa? Este es el momento más peligroso del viaje. Cuando te das cuenta de que el verdadero origen no es una historia que te cuentan, sino una realidad que experimentas. No es un pasado que debes aceptar, sino un presente que debes crear. ¿Estás preparado para descubrir que tú mismo eres tanto la pregunta como la respuesta que has estado buscando? El origen auténtico no se encuentra en el pasado. Esta es la revolución más radical que puedes experimentar. Comprender que tu verdadero origen no es lo que ocurrió hace miles de años en un jardín mítico o en las primeras células que poblaron la tierra primordial. Tu verdadero origen es lo que está ocurriendo ahora mismo, en este instante, en la emergencia siempre presente de tu conciencia enfrentándose con la realidad. ¿Puedes sentir la inmensidad de esta comprensión?
Puedes percibir cómo cambia todo cuando te das cuenta de que no vienes del pasado, sino que emerges constantemente del presente. Cada momento de conciencia es un acto de creación ex nihilo. No hay un yo preexistente que experimenta. Hay experiencia que constantemente se configura como yo. No hay una identidad fija que encuentra el mundo. Hay encuentro que constantemente se articula como identidad y mundo. ¿Te das cuenta de que esto significa que eres literalmente el creador de tu propia existencia? ¿Te das cuenta de que cada instante te enfrentas con la responsabilidad absoluta de definir quién eres? Esta no es filosofía abstracta, es la realidad más concreta que puedes experimentar si te atreves a prestarle atención sin los filtros de tus condicionamientos. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, puedes observar cómo tu conciencia está construyendo activamente el sentido de lo que lees. Puedes notar cómo tu mente está interpretando, seleccionando, rechazando, creando conexiones. ¿Te das cuenta de que no hay un tú separado que recibe pasivamente información, sino que hay un proceso dinámico de creación de sentido que se experimenta como tú leyendo? El mito de Adán te dice que fuiste creado una vez, en el pasado, por alguien más. La experiencia directa te revela que te estás creando constantemente en el presente a través de tus propias elecciones de atención, interpretación y respuesta. ¿Cuál de estas dos versiones te parece más empoderador? ¿Cuál te hace más responsable de tu propia vida? Pero aquí llegamos al terror que mantiene a la mayoría de las personas aferradas a los mitos del origen externo. Si realmente eres el creador de tu propia experiencia, si realmente eres responsable del sentido y la dirección de tu vida, entonces no hay nadie más a quien culpar por tu sufrimiento, tu confusión, tu falta de propósito. ¿Estás dispuesto a aceptar este nivel de responsabilidad? ¿Estás preparado para vivir sin la comodidad de poder culpar a Adán, a Eva, a Dios, a tus padres, a la sociedad por el estado de tu propia conciencia? Esta responsabilidad total es liberadora y aterrorizante al mismo tiempo. Es liberadora porque significa que tienes el poder de cambiar tu experiencia de la realidad desde adentro. Es aterrorizante porque significa que no puedes esperar que nadie más venga a salvarte, a darte sentido, a resolver tus problemas existenciales por ti. ¿Prefieres la libertad con responsabilidad total o la seguridad con dependencia perpetua? El origen auténtico no es una teoría que puedas entender intelectualmente, es una realidad que debes experimentar existencialmente. No se trata de reemplazar la creencia en Adán con la creencia en la evolución o en cualquier otra explicación científica. Se trata de trascender por completo la necesidad de explicaciones externas y descubrir tu capacidad de relacionarte directamente con el misterio de tu propia existencia. Puedes experimentar el milagro de estar consciente sin necesidad de explicarlo. ¿Puedes sentir la inmensidad de existir sin reducirla a una narrativa comprensible? ¿Puedes vivir cómodamente con las preguntas fundamentales sobre tu naturaleza sin convertirlas en respuestas dogmáticas? Esta capacidad de vivir en el misterio sin ansiedad, de abrazar la incertidumbre sin pánico, de ser creativamente responsable de tu propia experiencia sin buscar validación externa, es lo que realmente significa despertar a tu origen auténtico. No es un estado que alcanzas una vez para siempre. Es una forma de relacionarte con la realidad que debes renovar momento a momento. El despertar a tu origen auténtico transforma radicalmente tu relación con el sufrimiento. En lugar de ver el dolor, la confusión, la pérdida como evidencias de tu naturaleza caída que necesitan ser redimidas por fuerzas externas, comienzas a verlas como información valiosa sobre la naturaleza de tu proceso de creación existencial. ¿Qué me está enseñando esta experiencia difícil sobre cómo estoy construyendo mi relación con la realidad?
¿Cómo puedo usar esta crisis como una oportunidad de expandir mi capacidad de respuesta consciente? Esta transformación no elimina el sufrimiento, pero cambia fundamentalmente su significado. El sufrimiento deja de ser una prueba de tu deficiencia fundamental y se convierte en un maestro que te enseña sobre la naturaleza de tu propio proceso de creación experiencial. ¿No es esto infinitamente más empoderador que ver el sufrimiento como castigo por pecados heredados? Del mismo modo, el despertar a tu origen auténtico transforma tu relación con el placer, la alegría, el éxito. En lugar de verlos como compensaciones temporales por tu naturaleza caída o como peligrosos tentaciones que te apartan de tu salvación, comienzas a verlos como expresiones naturales de tu capacidad de crear experiencias que nutren y expanden tu conciencia. ¿No es más saludable disfrutar de la vida desde la confianza en tu propia naturaleza que desde la culpa por tu supuesta deficiencia? Pero quizás el cambio más radical ocurre en tu relación con otros seres humanos. Cuando despiertas a tu origen auténtico, dejas de ver a los demás como covíctimas de la misma deficiencia fundamental que te aflige. Comienzas a verlos como co-creadores en el proceso infinitamente complejo y hermoso de generar experiencia consciente a partir del misterio existencial que todos compartimos. Esta perspectiva no te hace más tolerante en el sentido convencional, te hace más genuinamente compasivo. No toleras las limitaciones de los otros desde una posición de superioridad moral. Reconoces en las luchas de los otros las mismas dinámicas que operas en ti mismo. ¿No es más auténtico el amor que surge de este reconocimiento mutuo que el amor que se basa en la obligación moral o en la esperanza de recompensa celestial? Cuando vives desde tu origen auténtico, tu relación con la autoridad se transforma completamente. Dejas de buscar autoridades externas que te digan quién eres, qué debes hacer, cómo debes vivir. Pero tampoco te conviertes en un rebelde reactivo que rechaza toda forma de guía o colaboración. Desarrollas la capacidad de discernir qué voces externas resuenan con tu propia sabiduría interior y cuáles intentan sustituirla. Esta discriminación consciente requiere un nivel de madurez emocional e intelectual que la cultura adámica no fomenta. Requiere que confíes en tu propia capacidad de discernimiento sin volverte arrogante, que valores la guía sin volverte dependiente, que reconozcas tus limitaciones sin definirte a través de ellas. ¿Estás desarrollando este tipo de madurez o sigues oscilando entre la obediencia ciega y la rebeldía reactiva? El origen auténtico también transforma tu relación con la muerte. En lugar de verla como el castigo final por tu naturaleza caída o como la liberación de una existencia fundamentalmente deficiente, comienzas a verla como parte integral del proceso de transformación constante que caracteriza toda la realidad. ¿Qué miedo le tienes a un proceso de cambio cuando te das cuenta de que tu identidad misma es un proceso de cambio constante? Esta transformación en la relación con la mortalidad no te hace imprudente o nihilista, te hace más capaz de vivir plenamente, porque no desperdicias energía en resistir la naturaleza transitoria de todas las formas. ¿No es paradójico que aceptar la impermanencia te permita disfrutar más profundamente de cada experiencia temporal? Vivir desde tu origen auténtico también revoluciona tu relación con el conocimiento y la verdad. Dejas de buscar verdades absolutas que puedas poseer permanentemente y comienzas a desarrollar la capacidad de relacionarte fluidamente con la realidad en constante cambio. El conocimiento se convierte en una herramienta para la navegación consciente más que en un tesoro para la acumulación defensiva. Esta flexibilidad epistemológica no te convierte en un relativista que cree que todo es igualmente válido.
Te convierte en un investigador más sofisticado que puede apreciar la utilidad contextual de diferentes perspectivas sin necesidad de convertir ninguna en dogma absoluto. No es más inteligente usar el mapa apropiado para cada territorio que insistir en que un solo mapa describe toda la realidad. Quizás lo más desafiante de despertar a tu origen auténtico es que no puedes evangelizar esta experiencia de la misma manera que puedes evangelizar una creencia. No puedes convencer a otros de que adopten tu origen auténtico. Solo puedes vivir desde él de una manera que quizás inspire a otros a investigar su propio origen auténtico. ¿Te das cuenta de que esto significa que no puedes usar tu despertar como una nueva forma de superioridad o control social? Esta limitación es también una protección. El origen auténtico no puede ser institucionalizado, comercializado o convertido en otra forma de dominación, precisamente porque requiere que cada persona desarrolle su propia relación directa con el misterio de su existencia. No hay intermediarios posibles en esta investigación. No hay autoridades externas que puedan hacer el trabajo por ti. ¿Te das cuenta de la implicación revolucionaria de esto? Un mundo donde más personas despiertan a su origen auténtico sería inevitablemente un mundo con menos jerarquías autoritarias, menos instituciones controladoras, menos sistemas de dominación. No porque la gente se rebele contra la autoridad, sino porque desarrolla la capacidad de funcionar autónomamente sin necesidad de autoridades externas que le digan cómo vivir. Pero este mismo potencial liberador es lo que hace que el despertar al origen auténtico sea tan amenazante para los sistemas de poder existentes. ¿Por qué crees que tantas instituciones invierten tanto esfuerzo en mantener a las personas en un estado de dependencia psicológica? ¿Por qué crees que se desalienta tan consistentemente la investigación existencial autónoma? La transición del origen mítico al origen auténtico no es un evento que ocurre una vez. Es un proceso de maduración que puede tomar décadas o toda una vida. Requiere paciencia contigo mismo, compasión por tus propias resistencias y limitaciones, y sobre todo, la disposición a seguir investigando incluso cuando las respuestas que encuentres sean incómodas o desafiantes. ¿Estás dispuesto a emprender este viaje sin garantías de que te llevará a un destino cómodo o familiar? ¿Tienes el coraje de descubrir que tu origen auténtico podría ser mucho más vasto y responsable de lo que jamás imaginaste, pero también mucho más libre de lo que las narrativas de control te han permitido concebir? El despertar a tu origen auténtico no te convierte en una persona especial o iluminada en el sentido convencional. Te convierte en alguien que ha desarrollado la capacidad de relacionarse directamente con la realidad sin la mediación constante de sistemas interpretativos impuestos desde afuera. Te convierte en alguien que puede crear sentido sin necesidad de que ese sentido sea validado por autoridades externas. Esta capacidad de autovalidación consciente no es arrogancia, es madurez existencial. Es la diferencia entre el adolescente que se rebela contra toda autoridad y el adulto que puede evaluar críticamente las autoridades sin necesidad de rechazarlas o adoptarlas reactivamente. ¿Estás desarrollando este tipo de madurez o sigues operando desde patrones de dependencia o rebeldía reactiva? El verdadero origen no es una respuesta que encuentras, es una pregunta que te conviertes. No es un estado que alcanzas, es una forma de relacionarte con el proceso constante de llegar a ser. No es una verdad que posees, es una investigación que encarnas. ¿Puedes vivir cómodamente siendo la pregunta viva de tu propia existencia? Cuando finalmente te liberas del peso de necesitar que tu origen sea explicado por otros, cuando desarrollas la confianza de investigar directamente el misterio de tu propia conciencia, cuando te atreves a asumir la responsabilidad total
de crear el sentido de tu vida, descubres algo extraordinario. La libertad que siempre has buscado en narrativas externas estaba disponible todo el tiempo en tu propia capacidad de respuesta consciente al momento presente. Esta libertad no es la ausencia de limitaciones, es la capacidad de relacionarte creativamente con cualquier limitación que encuentres. No es la eliminación del sufrimiento, es la transformación del sufrimiento en sabiduría. No es la satisfacción permanente de todos tus deseos. Es la capacidad de desear conscientemente, de elegir tus deseos en lugar de ser elegido por ellos. No es esto lo que siempre has buscado realmente. No es esta capacidad de ser conscientemente responsable de tu propia experiencia lo que has estado persiguiendo a través de todas las narrativas de salvación externa que has explorado. ¿Te das cuenta de que ya tienes acceso a esta capacidad, que solo necesitas desarrollar la confianza de usarla? El camino de regreso a tu origen auténtico no requiere que abandones todo lo que has aprendido o experimentado. Requiere que transformes tu relación con todo lo que has aprendido y experimentado. Las tradiciones religiosas, los conocimientos científicos, las narrativas culturales pueden convertirse en recursos útiles para tu investigación existencial en lugar de autoridades que definen los límites de esa investigación. Puedes usar la sabiduría del mito de Adán sin ser usado por él. Puedes apreciar los insights de las tradiciones espirituales sin convertirte en su prisionero. Puedes beneficiarte de los descubrimientos científicos sin reducir tu experiencia a explicaciones materialistas. Esta capacidad de relacionarte fluidamente con diferentes perspectivas sin ser capturado por ninguna es una marca de la madurez que emerge cuando despiertas a tu origen auténtico. El mundo necesita urgentemente seres humanos que hayan desarrollado esta capacidad. Enfrentamos desafíos globales que requieren niveles de creatividad, colaboración y responsabilidad que no pueden emerger desde la conciencia adámica de deficiencia y dependencia. Puedes sentir la urgencia de tu propio despertar, no solo como un proyecto personal, sino como una contribución necesaria al proceso evolutivo colectivo. Tu origen auténtico no es solo tuyo. Es tu forma única de participar en el proceso más amplio de evolución consciente que caracteriza a toda la realidad. Cuando despiertas a esta participación, tu vida individual se convierte en una expresión del impulso creativo universal sin perder su especificidad personal. ¿No es esto más satisfactorio que vivir como víctima de un drama cósmico en el que no tienes participación real? La pregunta final no es si el mito de Adán es verdadero o falso. La pregunta final es si estás dispuesto a vivir desde tu capacidad de crear conscientemente tu propia relación con el misterio de la existencia, o si prefieres seguir viviendo como producto pasivo de narrativas que otros han creado para ti. Esta elección no la haces una sola vez, la haces momento a momento. Con cada respuesta que das a las circunstancias de tu vida, con cada interpretación que eliges para tus experiencias, con cada decisión sobre hacia dónde dirigir tu atención y tu energía. Ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia, tienes la oportunidad de experimentar tu origen auténtico. No como una teoría que comprendes, sino como una realidad que encarnas. Puedes sentir tu propia capacidad de crear sentido mientras lees. Puedes notar tu responsabilidad en la forma en que estas ideas están afectando tu experiencia interior. Tu origen auténtico está aquí, ahora, en tu capacidad de responder conscientemente a este momento. No necesitas buscarlo en el pasado ni esperarlo en el futuro. Solo necesitas desarrollar la confianza de reconocerlo y la valentía de vivir desde él. ¿Estás listo para comenzar?